Hay algo de la adrenalina de rodar que te olvidas de todo, entonces que me gusta como un poco no develar los trucos y la magia. Me honra saber que este fue su primer protagónico y que yo la pude acompañar. Sí, había como puntos claves del guión que había que apoyarse y que mantener fielmente porque era importante de contar. Pero me animo a decirte que casi todo el proceso que hice con Lux para componer a Carlita fue como, no una libre interpretación, pero sí una interpretación bastante personal, para ella propia, en donde tomó muchas cosas de lo que estaba escrito y hacia dónde lo escrito la empujaba para hacer, pero también aportando mucho de ella, de su sensibilidad, de su intuición. Pero después apareció un poco como lo mágico que me ayudó a mí personalmente también como directora a encontrarle como una capa más a todo, más luminosa, y darle como a la peli algo que yo quería, que era que fuera al final un poco como una fábula y un cuento inspirador, y no quedarnos tanto en la oscuridad ni en la dureza. De hecho, creo que el guión fue bastante benevolente con la historia de Carlita y nos damos cuenta que en versiones muy viejas no hacía falta como ser tan crudo, ¿no? Que es algo que también a veces, sobre todo el cine argentino, tiene mucho de eso, y por ahí en este caso no lo sentía tan necesario. Bueno, me atrajo todo desde el principio hasta el final. La verdad es que no conocía la historia y la conocí cuando una persona en común con Erika me contó que existía este guión y me lo mandaron, y me mandaron esa crónica que ella había escrito para la revista Anfibia, y me encantó. O sea, fue como, wow, la reina del carbón, ver la foto de Carlita en blanco y negro adentro de la mina, todo lo que contaba, todo lo que me empezaba a imaginar en mi cabeza de cómo iba a ser visualmente la película, todo el potencial que tenía la minería, la mina, la oscuridad, el pueblo, y bueno, el hecho de que fuera la historia de una mujer, que es lo que me parece que es el camino que quiero seguir recorriendo como directora. Que sea una historia real siempre me atrae, poder jugar con esto que me preguntabas antes de la realidad y la ficción. Me interesaba mucho meterme en el mundo trans, pero meterme con respeto y meterme de una manera como orgánica, ¿no? Como sentía que era esta película, como sin quizás banderas o sin poner el foco en la transición, que es algo que ya el cine me parece que tocó bastante. Creo que esto traía toda la capa del mundo trans de una manera muy original y que me permitía a mí contarlo, pero siempre de una manera sutil. Para mí es una fábula de esperanza sobre cómo una mujer logra hackear un sistema. Bueno, yo debo admitir que soy bastante claustrofóbica, lo cual lo primero que le dije a Erika fue me fascina la historia, pero me pasa esto, y me dijo, no te preocupes que no vas a poder entrar, sos mujer. Entonces después dije, bueno, pero después nos dimos cuenta que, bueno, obviamente queríamos respetar la historia y la veracidad de los lugares. Y cuando fui a Río Turbio y viví lo que era todo ese universo, porque la mina no es solamente el túnel y la boca y todo lo que sucede dentro de la montaña, sino que hay todo un gran predio que se muestra en la peli, con toda la estructura que genera tener una mina que extraiga carbón, ¿no? Como cómo saca el carbón, lo apilan, lo suben al tren, lo sacan, como todas esas pasarelas, esas fábricas, todo ese mundo fabril era maravilloso. Y de repente empezamos a encontrarle la vuelta a cómo contar eso, y sí, fue duro, porque Carlita pensá que hace turnos mucho más cortos. Ella llega al predio, va al locker, se pasa 1000 horas hablando con sus amigos, compañeros, porque se pasa la vida así, se toma 400 mates y después entra en el bus y se pasa más o menos 3 horas adentro de la mina. Nosotros una jornada mínimo son 10 horas. Entonces llegó un momento en que estabas como ya medio desquiciada, ¿viste? Ahí adentro no sabías qué hora era, no sabías qué pasaba afuera, y además hay algo de la adrenalina de rodar que te olvidas de todo. Entonces de repente estaban ahí los actores que eran mineros reales dándole con la pala, y como que de repente con el director de fotografía cebados, dale más, y de repente polvo, y de repente te das cuenta que nada, que te empiezan a picar los ojos, ¿viste? Como... Pero bueno, para mí valía la pena el esfuerzo, porque le dio, me parece, que una veracidad a la peli que está buena. Bueno, la verdad que
cuando Morena nos dijo queremos hacer la peli y la hacemos, todo es un sí y uno trata de adaptarse a todo, ¿no? Y como empezaron a llegar como, entre comillas, como el diseño de producción y empezamos a darnos cuenta que teníamos que dejar cosas en España y ver de qué manera diseñábamos entre actores, cupos y localizaciones, y creo que fue muy importante el trabajo que hizo Clara Notari, la directora de arte, que es muy buena ella en su trabajo, tiene una trayectoria larguísima, viene a trabajar con Pedro Almodóvar últimamente y ella es argentina, pero vive en España hace 20 años, entonces yo me apoyé mucho en ella. De hecho, las primeras como imágenes un poco las generamos juntas, ella me las trajo, yo le traje otras y fuimos como empezando a armar visualmente la película, y me apoyé mucho en ella, en confiar en qué era lo que íbamos a encontrar de este lado, sin poner en riesgo la veracidad de todo eso. Y creo que la verdad que funcionó súper bien. De hecho, hoy ahí afuera me decían, no sé qué es en Bilbao, y yo nunca quiero contar porque que me gusta como un poco no develar los trucos y la magia, pero sí había muchos portales, entrabas y salías, entrabas a un sitio y luego salías a otro, pero creo que Clara me ayudó y me dio mucha seguridad. A mí me encanta que esté Paco en la peli, me encanta que lo haya vivido como una invitación, que haya hecho esta participación por ser quien es, pero sobre todo por el tipo de persona que es, porque es tan amoroso, tan generoso, y me parece que es un ícono en un montón de sentidos en España, y obviamente a nosotras en este momento, cuanto más podamos comunicar y más comunicadores tengamos en nuestro barco, mejor, y qué mejor que tenerlo a él, que es... Para mí es todo eso, es inspirador, tiene un buen rollo increíble, es súper fácil trabajar con él, es súper generoso, y la verdad que se nota que él pone el corazón en las cosas que hace, y que en el momento que escuchó la historia se emocionó y genuinamente dijo quiero aportar mi granito de arena desde mi personaje, y la verdad que todo el proceso con él fue muy muy fácil. Y ya se conocían con Lux, así que toda la parte que por ahí una a veces como directora te puede llegar a generar un poco no de tensión, pero tenés escenas de sexo, tenés escenas de intimidad, con ellos fue todo la verdad muy muy fácil y muy profesionales los dos. La verdad que me honra saber que este fue su primer protagónico y que yo la pude acompañar y que la pude acompañar en su proceso, que como todo protagonista tiene sus miedos, por momentos tiene sus auto-boicots, tiene sus ganas, es un camino tan de sinsabores el de la actuación y estar tan expuesto, y que creo que el rol del director es fundamental para sostener eso y acompañarlo y darle confianza. Y la verdad es que yo siempre estuve muy atenta porque ella es muy sensible, creo que hizo muchas cosas. También las buenas actrices y los buenos actores son los que también hacen un montón de cosas, mientras que el director no necesariamente tiene que estar marcándole todo, sino como esas pequeñas cosas que va haciendo a lo largo por ahí de una toma larga, y que la ves, que está trabajando con su mirada, que está trabajando con su gestualidad, que está trabajando con su cuerpo. Y la verdad que hicimos un proceso, para mí, como decía antes, creo que ella es una actriz muy potente, y que entendí que en la preproducción no tenía que desgastarla mucho y exponerla mucho, sino que mantenerla y cuidarla, que sabía que en el momento que ya estuviéramos en rodaje ella iba a sacar todo lo que tenía dentro, pero si yo como que empezaba a manipular todo ese material antes, la iba como un poco como a desgastar, y creo que eso funcionó, y sobre eso ella siempre le iba poniendo como unas pinceladas finales, ¿viste? Como en que eso es lo lindo para mí de trabajar con los actores, ¿no? Como al último momento, esto prefiero decirlo así, o esto lo diría así, o ¿qué te parece si hago esto? Y como te decía, el proceso con Carlita fue de mucha confianza y de mucha libertad, y hubo como el hecho de meternos en este mundo de la fábula, había algo de construyamos una nueva Carlita, ¿no? La real es mágica de por sí misma, pero entre todas tenemos que crear una nueva que como que unifique todo esto, ¿no? Como la realidad, claro, la ficción, el deseo, el sueño, la esperanza, y bueno, y creo que Lux es una gran embajadora de todo eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti.